Buenos días. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar participando en esta jornada científica, sobre todo por el motivo por el cual se están haciendo, que es en honor al doctor Nicolás Bianco. Y bueno, pues en vista de esto, para mí es un honor participar en esto y sobre todo para mantener la visión, como bien lo explicó la doctora Zabaleta ayer, esa visión de mantenerse actualizado tanto en investigación como en conocimiento. A mí me tocó tratar un tema hoy en particular que es la enfermedad insignia de la inmunología, que es el lupus eritematoso sistémico. En cuanto a qué tratamiento o qué tratamientos tenemos a futuro. Vamos a tocar generalidades para entrar en el tema del lupus, el algoritmo, el manejo terapéutico que se tiene actualmente y los futuros medicamentos que se están planteando. Bueno, recordando que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune sistémica, crónica, de curso y severidad variable que va a estar caracterizada por exacerbaciones y por remisiones. Hay mucha bibliografía y muchos artículos que hablan de inmunopatogenia y cada una de las células y citocinas que están involucradas en él. Pero a grosso modo podemos decir que es una interacción entre la genética del paciente y factores ambientales y que estos me van a llevar a alteraciones inmunológicas que condicionan una respuesta inmune persistente contra ácidos nucleicos autólogos. La incidencia y prevalencia va a variar según la edad, sexo, origen étnico, lugar donde, región, pero de manera ajustada tenemos una incidencia de 5,5 por cada 100.000 personas y una prevalencia de 72,8 por cada 100.000 personas. Es importante recalcar que los pacientes latinoamericanos y los norteamericanos mestizos, estos que son descendientes de latinoamericanos o descendientes europeos, los afrodescendientes y los indígenas americanos tienden a tener una presentación más severa de la enfermedad y más temprana. Para poder saber qué tenemos de tratamiento futuro, tenemos que saber con qué nos manejamos actualmente. Nos manejamos con... Nos manejamos actualmente según el EULAR ACR del 2019, donde me clasifica la severidad de la enfermedad en el compromiso a órganos que se tiene o el riesgo de mortalidad a la larga. Todos los renglones tienen, y por normativa, se tiene que todos los pacientes con lupus se tienen que tratar con hidroxicloroquina. Y los glucocorticoides preferiblemente a dosis bajas, a excepción de los severos, y que a la larga se vaya disminuyendo hasta llegar a una dosis equivalente de prednisona de 7,5 miligramos. El uso de los inmunosupresores va a depender de la patología asociada o de cómo es la severidad del paciente. En los leves, sí tiene todavía persistencia de los síntomas y se comienza con azathioprina y metrotexate, y en los moderados ya se empiezan a incluir los inhibidores de la calcineurin, el micofenolato y uno de los primeros monoclonales que tenemos en nuestro esquema, que es el bililumab. En los severos tenemos al micofenolato, una ciclofosfamida, y que en casos refractarios, el rituximab. A todas estas, lo que siempre se va a buscar es la remisión del paciente o que el paciente tenga baja actividad. ¿Por qué es importante esto? Hay muchas maneras de ver el lupus o el manejo del lupus y hay un abordaje convencional. El abordaje convencional, o ubicándonos en el paciente, tenemos una fase preclínica donde vamos a tener aumento de la presencia o la aparición de los autoanticuerpos. Cuando empieza la clínica como tal, los pacientes hacen crisis o brotes lúpicos o flare lúpico, hacen remisión, hacen crisis nuevamente y van como en una montaña rusa, subiendo y bajando. Hay un abordaje que dice, tratar la crisis, en lo que hace remisión, disminuyendo dosis, y esto es lo que también puede ser que condicione que el paciente vuelva a hacer una crisis nuevamente. ¿Qué pasa con esto? Que mantengo un estado proinflamatorio y que me va a llevar a un daño progresivo y a mayor morbimortalidad. Si al contrario, que es esta estrategia de treat to treat o tratar con un objetivo, que el objetivo sería que entre en remisión, empiezo a tratar al paciente en lo que comienza la clínica, puede haber un primer brote, pero la idea es que no haga brotes y que no siga este curso de montaña rusa.
Al no seguir el curso de montaña rusa y de mantenerse con poco estado inflamatorio, los daños a la larga y las comorbilidades disminuyen. Entonces, si se supone que tenemos un algoritmo terapéutico porque tenemos un grupo de pacientes que persisten en actividad a pesar de cumplir el algoritmo o que tienen brotes constantes. Para poder entender o visualizar, tenemos que entender la inmunopatogenia y a grosso modo tenemos es que hay una pérdida de la tolerancia del linfocito T y el linfocito B. Si se dan cuenta, cada uno de estos son los receptores de diferentes receptores de las células y todos los cuadritos rosados son los puntos donde yo pudiese o uno pudiese tener una acción y por lo tanto, si tener una acción, inhibir la actividad o la activación del linfocito B o inhibir o disminuir la activación del linfocito T. A esto, por eso es que comienzan a usar los monoclonales. Y el primero que se usa desde el 2009, cuando se usa con los primeros pacientes, el rituximab, es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Las recomendaciones comienzan ya cuando se ve, a partir del 2014 por el ACR y del 2015 por el EULAR, en casos refractarios, casos de nefritis lúpicas que tengan una evolución muy tórpida. Pero es evidencia que empiezan los pacientes a presentar hipogamaglobulinemia y una respuesta parecida a alergia cada vez que se coloca el rituximab. El siguiente aprobado es el belimumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-BAFF. Está aprobado desde el 2012 por la FDA, pero la condición por la cual se usa o es por pacientes refractarios y que se mantengan en actividad en piel y enfermedad articular. ¿Qué se ha dicho? Que como los estudios donde se están aprobando en los ensayos clínicos no evalúan pacientes con nefritis lúpica, con lupus neuropsiquiátrico o como una monoterapia, se pudiese decir que tuviese un potencial en estas patologías o incluso como una monoterapia. Pero la mayoría de los estudios está siendo usado, es añadido a la terapia convencional estándar, que es la que se describe. Si bien la evidencia de la historia dice que sí, son factibles, hay mejoría, pero no son la panacea. Y el detalle es que el objetivo de su tratamiento es disminuir la función del linfocito T, del linfocito B, pero no todos los pacientes, su inmunopatogenia está comandada por el linfocito B, sino que también hay otras células que que están implicadas en su patogenia. El anifrolumab, que es un anticuerpo monoclonal antirreceptor del interferón tipo 1, es completamente humano. Él va a antagonizar la acción de todos los interferones tipo 1. Y en teoría, induce la internalización del receptor de la superficie de los monocitos, pero también está indicado en pacientes refractarios, sobre todo de actividad de piel y actividad articular. Estos son todos los fase 3 y donde podemos observar realmente que hay en el uso, la dosis que se usa son 300 miligramos endovenoso mensual, donde no hay una un porcentaje muy elevado en cuanto a respuesta, realmente casi todos son 48, 53%, muy pocos, lo que hacen es disminuir la actividad, lo que hace es disminuir los índices de actividad hasta máximo 66%, lo cual tampoco es 100%, me resuelve todos estos pacientes que no responden al tratamiento. Entonces, si esto es lo que tenemos, ¿qué me queda a futuro? El belimumab con ciclofosfamida a dosis bajas, en vista de que la ciclofosfamida todavía persiste y es parte del estándar. Plantean el uso del belimumab y con ciclofosfamida a dosis bajas para disminuir el riesgo de procesos infecciosos. Hay un estudio donde con 82 pacientes hicieron dos grupos. Un grupo de 42 pacientes donde solamente se le administró ciclofosfamida a dosis de 0,50 gramos por metro cuadrado y un grupo donde recibió belimumab 10 miligramos por kilogramo peso y un grupo donde recibió ciclofosfamida a dosis baja. La primera dosis era 400 miligramos y luego 200 miligramos cada 3 semanas. Hay que hacer una acotación de que como en todos los estudios de lupus, no se suelta la terapia estándar.
siempre se mantiene. Y todos ellos tenían una prednisona, estaban recibiendo prednisona 1 miligramo por kilogramo día inicialmente, hasta que se iba disminuyendo cada 2 semanas 5 miligramos. ¿Qué evidenciaron a las 24 semanas? Disminución del SLEDAI, que es el esquema de actividad, disminución del VILAT, que es el índice de actividad británico, aumento del C3, o sea, respondiendo, aumento de C4, disminución de la velocidad de sedimentación globular y una relativa disminución de IgG, pero ellos hicieron una IgG total. O sea, habría que ser más específicos con respecto a la cantidad de autoanticuerpos que estaban evaluando. Belimumab en niños, porque realmente los monoclonales están en adultos. Hay solamente 5 artículos ahorita o estudios que plantean el uso de belimumab en pacientes en niños. Todos son grupos pequeños de 93, 256, incluso hay grupos de 6 pacientes y de 39 pacientes, donde si bien hubo disminución de la actividad, todavía no hubo una diferencia significativa entre los efectos adversos, pero todavía hay que seguir verificando la seguridad de usar este monoclonal en niños. Si bien otras de las terapias que tenemos a futuro son teniendo un target al linfocito B. El uvinutuzumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, que sí tiene una particularidad que intenta hacer una depresión completa de la célula B de tisular. Actualmente está en fase 3, su fase 2 dio resultados prometedores de que hubo menor cantidad de... hubo disminución de la actividad de la enfermedad, pero a la hora de evaluar anticuerpos, solamente estaba muy particular a nivel de los anticuerpos anti-DNA. Se ha planteado, lo que pasa es que estos pacientes, como todos, son pacientes que son refractarios, pero que no tienen una enfermedad severa o una enfermedad órgano específica en cuanto al lupus. No son pacientes con nefritis lúpica, no son pacientes con lupus neuropsiquiátrico, ni con afectación hematológica. Y uno de los que se plantea es que al tener tan buena disminución de linfocitos B, pudiese mejorar estas 3 manifestaciones del lupus. El escalimab es un anti-CD40 que también está en fase 3. El detalle es que con él sí hubo una reducción profunda de la producción de autoanticuerpos y en teoría se buscaba la reducción profunda de autoanticuerpos y funciones T, pero solamente se logró leve a nivel total de IgG total y un poco a nivel de IgG anti-DNA. Y el atacicept, que es una inmunoglobulina, una IgG contra el TACI, él tiene una particularidad que se unía al BLyS-BAF y al APRIL, afectando todo el sistema y por lo tanto con afectación de células plasmáticas, que era uno de los logros con este tratamiento, pero después del primer ensayo no fue seguro, ya que hacía un descenso total de las inmunoglobulinas y era mayor el riesgo infeccioso. Todas estas son las drogas que están actualmente siendo estudiadas. Casi todas las que están en continuo son pequeñas moléculas y que tengan un impacto directo, pero ya han tenido que suspenderse por altos riesgos infecciosos y poca seguridad del medicamento. Las terapias a futuro, otra de las cosas que se planteaba es que si bien tengo terapia anti-interferón tipo 1, pero ¿qué pasa con el interferón gamma? Que también tiene una implicación en la inmunopatogenia de la enfermedad. Se viene planteando el uso de anticuerpos monoclonales contra el interferón gamma desde el 2015. El último estudio que conseguí fue el del 2017, que llegó al fase 1B. ¿Por qué? Porque eran mayor los efectos adversos que el beneficio como tal. Y entre otras de las terapias futuras son la interleuquina, el IL-2, que justamente fue una de las preguntas anteriores. Ellos plantean que el uso a bajas dosis de interleuquina IL-2 pudiese mejorar, aumentarme las T reguladoras y, por lo tanto, disminuirme la actividad de la enfermedad. Pero ya, por lo menos con lo que escuchamos del doctor Blanca, el riesgo está
es el aumento, aunque muchos de los ensayos dicen que es un incremento muy bajo de la GNK, pero es un riesgo. Son varios estudios, pero todos los estudios siempre son con la terapia estándar. Nunca se hace solo. Los inhibidores de la JAK. Con respecto a los inhibidores de la JAK, tenemos dos: el tofacitinib, el baricitinib. Ambos demostraron disminución significativa en el SLEDAI y llegar a remisión, pero 80% de los de baricitinib persistían con actividad mucocutánea de la enfermedad. Y todos están ahorita en fase 3. Incluso hay ensayos que todavía no han publicado. Terapia con células madres. Se plantea que la terapia con células madres me va a aumentar las T reguladoras y hay disminución de las TH17. Actualmente todos estos son los publicados con respecto al uso de la terapia, obteniendo células madres tanto de médula ósea como de cordón umbilical, en los cuales muchos han tenido eficacia clínica, pero hay pacientes que han tenido una recaída a los 6 meses. Pero ¿hacia dónde vamos? Lo que se está buscando es que sea una terapia dirigida e individualizada. Ahorita, incluso el grupo GLADEL, que es el Grupo Latinoamericano de Estudios del Lupus, plantea que no hay que hacer un cuidado estándar, sino buscar ser objetivo a la hora de tratar e incluso hacer educación al paciente, porque el paciente es el que te va a dar un mejor feedback en cuanto al manejo terapéutico de ellos. Y mejor, aún incluso más que los ensayos innovadores, ahorita lo que buscan es buscar un biomarcador específico para que me diga qué grupo va a recibir tal medicamento y qué grupo no va a recibirlo. Y en conclusión, cada día comprendemos mejor el lupus eritematoso sistémico, por lo que cada día se agrega un nuevo objetivo terapéutico basado en la inmunopatogenia. Todos los estudios aún quedan por evaluar la eficacia fuera de los estudios clínicos para comparar accesibilidad del medicamento en cuanto a costo, evaluar seguridad en casos particulares como son los niños y los pacientes severos porque no se conocen y están todos fuera, evaluar el uso como monoterapia, ya que siempre está asociado a su terapia estándar. Y los dejo con este cuadro que en el gris es todo lo que viene a futuro dentro de 10 años aproximadamente. En cuanto a mantenimiento a inicio temprano, siempre se plantea que la hidroxicloroquina, la vitamina D sean manejo ahorita, y que a futuro se puede incluir inhibidores de la calcineurina, que el belimumab se use temprano y no en enfermedades moderadas. Y bueno, para culminar, les dejo el mensaje. Esto es de una película, casi que todos la han visto, es La familia del futuro, pero es una frase de Walt Disney que es muy bonita y que nos aplica ahorita para las terapias a futuro. Camina hacia el futuro, abriendo nuevas puertas, probando cosas nuevas, sé curioso, porque nuestra curiosidad siempre nos conduce a nuevos caminos. Entonces, exactamente por ser curiosos con el lupus, siempre conseguimos un nuevo blanco terapéutico, que bueno, no ha funcionado completamente, pero ahí se va.